¿Qué tal, amigos del Sol de Puebla? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta entrevista especial que tenemos con la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco, a quien le agradecemos que esté con nosotros en el Sol de Puebla. Claudia, bienvenida. Muchas gracias, al contrario, Salvador, Alba, muchas gracias por la oportunidad y sobre todo al auditorio, a la ciudadanía, por la confianza. Y también se encuentra con nosotros Alba Espejel, ella es reportera del Sol de Puebla. Alba, bienvenida. Bienvenida, gracias. Bueno, presidenta, queremos platicar sobre este momento en el que te encuentras, 2 años de gobierno, prácticamente ya estás en la antesala de que concluya este trienio, saber cuál es tu evaluación, en dónde estamos en este momento en cuanto a la expectativa que tenías de gobierno y lo que se ha concretado hasta este momento. Bueno, seguimos en el camino genuino de la transformación para el municipio de Puebla. No ha sido fácil, me parece que eso lo sabemos como ciudadanos, como ciudadanas. No nos esperábamos esta situación que ha ocasionado la pandemia causada por COVID en todo el mundo y que sin duda ha generado estragos a la salud y también estragos a la economía. Sin embargo, nosotros veníamos con una estrategia de saneamiento de las finanzas del municipio, de fortalecer nuestra autonomía financiera como gobierno local, de combatir la corrupción también como otra estrategia para tener esta política de austeridad y que al inicio del año, como lo habíamos dado a conocer con este modelo de administración responsable de los recursos públicos, arrancar el 1 de enero de 2020 con suficiencia presupuestal, con actividades que nos permitieran avanzar con estas obras de infraestructura, de justicia social, la mayoría de ellas, el 40% en juntas auxiliares, que nos permitió hacer visible parte de nuestro entorno como gobierno, como ciudad, como municipio, y que habían tenido un rezago histórico. No nos esperábamos la pandemia, pero esta estrategia nos permitió, cuando llega la pandemia en el mes de marzo, a principios de marzo, estar bien parados, sobre todo financieramente, que eso era algo importante. No sabíamos lo relevante que iba a resultar. Cuando sabemos de la pandemia nos toca hacer una estrategia enfocada en 12 acciones, pero esa es una estrategia de reacción. No estaban diseñadas, no estaban considerados, así nos tocó a todos los gobiernos, no solamente municipal, sino también estatal y a la federación, de tener que diseñarlos. Nos enfocamos ahí en 4 ejes importantes que tenían que ver con la suficiencia alimentaria, con la salud, con la mitigación del desempleo y el apoyo directo, sobre todo para resolver esta problemática, tanto del comercio establecido como de prestadoras y prestadores de servicio que se estaban viendo complicados en su economía del día a día, y la estrategia de seguridad, porque la dinámica en la relación de los hogares también comenzó a cambiar y era importante. Si bien ya traíamos una agenda de prevención a la violencia de género, la pandemia detonó otras formas de violencia y entonces ahí nos enfocamos. Y en salud, pues todo el acompañamiento médico para quienes no pudieron quedarse en casa, para quienes tenían que seguir saliendo, pero que llevaran por lo menos lo esencial, lo necesario para protegerse y proteger a los demás, y todo el acompañamiento de atención médica y psicológica que se comenzó a hacer de manera virtual o a distancia o de manera telefónica. Y después de esto empezamos a hacer también, o a la par de esto, mejor dicho, la estrategia de reprogramación del recurso municipal. Nosotros habíamos arrancado con una planeación, la autoridad sanitaria marca algunos protocolos, se dejan de realizar algunas actividades y otras que, aunque se tenían programadas, se convierten en urgentes en su ampliación. Entonces hicimos una reprogramación a lo que le hemos llamado el Plan Puebla 500, que nos ha permitido, de la mano también de organismos empresariales, cámaras, de las juntas auxiliares, pero sobre todo de especialistas en economía de la UNAM, hacer esta planeación que nos permitió diseñar un modelo de reactivación económica sostenida, aprovechando las ventajas comparativas y competitivas que tiene el municipio de Puebla, con tiros de precisión, es decir, inversión del recurso que tenemos en estos momentos en infraestructura y obra pública, identificada como uno de los sectores de la economía que comienza a ser economía de arrastre. Contratación de empleo que se les ha pedido sean en las zonas donde se realicen las obras, y a su vez estos demandan proveedores, prestadores de servicios, de alimentos, de transporte, y eso obliga a que se empiece a reactivar la economía. Es parte, digamos, que de la estrategia
es en el punto, digamos, que de donde veníamos y en el que nos encontramos actualmente, y que al finales de agosto de 2020 ya llevábamos 199 acciones, obras de este tipo, que representan el 40% de inversión histórica del presupuesto de obra pública en las juntas auxiliares, sin desatender ningún sector. Pero bueno, esto nos permite, digamos, que tener el modelo de la estrategia de hacia dónde vamos a terminar este año y cuál será la fortaleza que tendremos el siguiente año, que será contar con este recurso propio, con estas finanzas sanas, reducidas, limitadas, como nos está pasando a todos los gobiernos, pero que con esta estrategia nos va a permitir que no se detenga esta reactivación. Esta situación de la pandemia, que finalmente vino a pegar en todos los aspectos económico y social, ¿de alguna manera limitará las metas que tenía el ayuntamiento a principios, desde que iniciaron con el proyecto de este gobierno? Continuamos con los objetivos generales. Afortunadamente, como saben, el Plan Municipal de Desarrollo es el primero que se hace con consultas ciudadanas, con participación de los consejos ciudadanos, con foros y encuestas a infancia, adolescencia en el municipio, en la zona urbana, en la zona rural, y que nos permitió identificar ejes: personas, planetas, paz, prosperidad, alianzas como ejes, y 3 transversales: combate frontal a la corrupción, igualdad sustantiva de género e infancia y adolescencia. Todos los ejes siguen cumpliendo sus metas, sus objetivos, es decir, el plan general no se ha modificado, sigue ahí. Lo que hicimos o lo que tuvimos que reacomodar es quizás la urgencia con la que se tienen que atender ahora algunas de esas causas, que aunque las teníamos consideradas en un plazo con diferente programación por las propias condiciones, ahora con esta crisis sanitaria que por lo menos ha generado un atraso de 6 meses, nos obliga a redoblar o triplicar estos esfuerzos y alcanzarlos con otra estrategia, esos objetivos. ¿Qué podemos esperar para el último año de esta administración? Bueno, pues sin duda más trabajo, más acciones de infraestructura. Quiero decir que aunque nos hemos visto limitados quizás en el recurso, ¿no? En el presupuesto, nunca hay presupuesto que alcance para todas las necesidades. Sí tenemos con esta estrategia considerado, con suficiencia presupuestal propia, sin deuda, que esa es nuestra meta, alcanzar más acciones de justicia social. Vamos con el programa de más mercados, más juntas auxiliares, más presupuesto participativo. Tenemos el programa de dignificación de los barrios, de reactivación y promoción turística en el centro histórico, y además acciones de intervención en las calles del centro que tienen más rezago histórico: la 8, la 10, la 12, la 14 poniente, de los tramos de la 11 al Boulevard 5 de Mayo, que quienes conocemos la ciudad sabemos la dinámica que hay en esas zonas y que es urgente hacer una intervención en la dignificación del espacio y también en el ordenamiento. Y esta estrategia nos va a permitir conseguir las dos, pero además alcanzar esa reactivación económica que le va a urgir a la ciudad después de la pandemia. Oiga, cambiando un poco de tema, durante estos 2 años se han registrado más de 10 cambios en su gabinete, y las últimas destituciones, así como de renuncias, han sido puntualmente de la Secretaría de Desarrollo Urbano por sus irregularidades. ¿Usted qué está haciendo para combatir la corrupción dentro de su administración? Y también, pues si no considera que va a tener una imagen negativa lo que se suscitó en el desarrollo urbano. Una de las acciones que estamos haciendo es justamente esos cambios en la Secretaría. Anteriormente cambiaban a un titular y ya no pasaba nada. Hoy tenemos instalados en toda la administración pública municipal diferentes mecanismos que nos permitan combatir la corrupción. Para que exista corrupción se requiere de dos: de quien pide y de quien da. Y la corrupción es algo que ya existía, de hecho es algo que reconocimos como sociedad, que nos llevó a un hartazgo porque justamente lo identificamos como el principal cáncer que llevó a una brecha de desigualdad y de pobreza extrema a todo el país. Esa fue, digamos, que uno de los principales motivos por el que la ciudadanía se hartó y decidió cambiar por una
por un modelo distinto de hacer las cosas, del ejercicio de gobierno. Ese es uno de los mandatos principales y ese es un eje transversal que tenemos en toda la administración. Y en eso sí quiero decir, soy irreductible. Yo no vine a hacer una carrera política, vine a hacer un buen gobierno. Y si tenemos que hacer cambios porque la ciudadanía nos da la confianza y nos presenta la denuncia, es decir, sigue teniendo la confianza y por eso nos dan las denuncias, yo tengo que poner a disposición de las instancias correspondientes para que se investigue. Siempre he sido muy cuidadosa de señalar las causas. Denunciamos las causas, no a las personas. En el caso de la Secretaría de Desarrollo Urbano, ya habíamos realizado varios cambios en la dirección justamente de desarrollo urbano. Estábamos ya en el tercer cambio cuando llegaron una serie de situaciones, de denuncias, pero además una revisión que nosotros tuvimos que hacer, donde si no tenemos un convenio con el Estado, hasta que se resuelva esa parte no pueden avanzar otros procedimientos, para ser muy responsables y respetuosos de las disposiciones legales. En este sentido, mi obligación es identificarlo, ponerle un alto y ahora que se hagan las correcciones necesarias. Y en este proceso llegan una serie de denuncias de empresarios hacia algunos servidores públicos e incluso hacia otros empresarios que estaban dentro de esta práctica, ¿no? Que se viene arrastrando y que aunque hemos implementado varios dispositivos, decía yo, porque hicimos una auditoría forense en los mostradores del CAM, rotación del personal, inspectores en las mediaciones de la dependencia, porque hay muchos gestores que se aprendieron el caminito en administraciones pasadas, algunos se siguen haciendo pasar como parte de servidores de la actual administración y ya no lo son. Y bueno, como estos, otros más que identificamos. Se hizo el cambio de varias direcciones, de la titularidad de varias direcciones y hacia abajo de cerca de 30 servidores y servidoras públicos, porque no podemos dejar en impunidad todos esos procesos. Además, instruí una auditoría en toda la dependencia para toda esta administración y las administraciones pasadas. Recientemente tuve una mesa de trabajo con Canadevi, con diferentes integrantes del gremio y nos reconocían eso, es decir, hoy nos dan la razón en el sentido de que nos plantean que en otros años, que ya llevaba años esa dinámica, pero que en otros años cambiaban al titular y como que le daban la vuelta al tema, que es la primera vez que ven acciones realmente contundentes, determinantes y sobre todo que nos permitan erradicar esas viejas prácticas del pasado. Continuaré en ese mismo enfoque, no me tiembla la mano para hacer los cambios que sean necesarios cuando un servidor o una servidora pública traicionan la confianza, no traicionan a Claudia Rivera Vivanco, traicionan a la ciudadanía porque nos paga el pueblo de Puebla, ¿no? Nos paga nuestro salario la ciudadanía y es importante que siempre le demos las cuentas claras, que siempre demos la cara. Para eso me contrataron a mí y para eso yo delego la confianza. Es lamentable, ahí quiero también comentar porque desafortunadamente todos estos servidores públicos que estuvieron involucrados en este proceso y que serán investigados o ya están siendo investigados, mejor dicho, vienen de administraciones pasadas y un principio, porque hubo personas que dijeron no, quita todos, vienen de otros partidos políticos. Yo confío en las personas, yo creo en el profesionalismo que puede tener un trabajador o una trabajadora. No me gusta estereotipar ni estigmatizar, no se les pregunta preferencia sexual, religiosa o política para poder ser servidores o servidoras públicas. Eso es algo que he buscado respetar, pero además que nos permita cambiar esta visión que anteriormente estigmatizaba a las personas. Desafortunadamente, insisto, pues traicionan esa confianza de la ciudadanía. Sin embargo, sigo apostándole a confiar en la gente. ¿Y cómo va esta denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción? Me menciona que ya los están investigando, pero ¿hay como un plazo para tener un dictamen? Todos los servidores públicos tenemos por ley que seguir rindiendo cuentas y quedamos en vigilancia hasta por 5 años. Nosotros son varias acciones que se realizaron. Una
es la auditoría al interior de la dependencia. Esta auditoría que va a revisar completa esta administración y las administraciones pasadas. La vista que se tiene que dar de algunos de los procedimientos a la Fiscalía Anticorrupción y las propias que nosotros estaremos, en las que estaremos contribuyendo si alguna otra instancia nos los va solicitando. No hay un plazo para terminar, yo no he querido ni presionar, sino que se hagan las cosas bien y de manera justa, que no quede impune si es que hubo algún acto de corrupción, si se consumó este delito, porque así tenemos que ser inamovibles en esas decisiones que, insisto, no siempre han sido fáciles. Algunas te lastiman, te duelen, insisto, por esa confianza que tú depositas en que seamos servidoras y servidores públicos pulcros con esa vocación. Pues cuando no ocurre, ni modo, hay que ser implacables. Oiga, en el tema de obra pública, ¿nos puede recordar cuál es la inversión y qué nos espera para el resto de su administración en este rubro? Hasta ahorita en obra pública llevamos 540 millones de pesos invertidos, un poco más del 40% se ha invertido en las juntas auxiliares. Esta es una de las inversiones de los últimos 7 años más alta que con recursos propios, es decir, con recursos del municipio, se hace en la capital. Entonces realmente es un logro muy importante, pero sobre todo se están atendiendo las zonas periféricas, las colonias de alta marginación, las unidades habitacionales. El presupuesto participativo de este año, además de las juntas, nos permitió ir también a las colonias y unidades habitacionales como La Margarita, como Aguasanta, San Ramón y hacia el norte como Villa Frontera, etcétera, y que es un modelo que nos permite ponernos de acuerdo como ciudadanos y ciudadanas. Sabemos que a veces así son las necesidades, así es el recurso, hay que hacerlo estratégico y ponernos de acuerdo para ver a qué le vamos dando salida, de tal suerte que vayamos bajando esta deuda y que nos permita, cuando nos toque turnar la estafeta, entregar una administración a las siguientes generaciones con menores problemáticas de las que nos ha tocado a nosotros enfrentar. Creo que eso es algo muy importante de tomar en cuenta. Insisto, esta inversión ha sido de los 540 millones al mes de agosto. Con esta reprogramación del Puebla 500 más, se pretende que vamos a superar esa inversión. Vamos a estar más de los 700 millones en inversión en obra pública, en infraestructura social, y como les hemos llamado, muchas de estas acciones de justicia social porque llevaban más de 20 años en espera de ser atendidas. Aproximadamente hace 2 meses, 11 ediles auxiliares dijeron que no estaban recibiendo apoyo de obra pública. De hecho, vinieron al Palacio, tuvieron su conferencia de prensa. ¿Esto es cierto? Y saber si las juntas auxiliares van a ser prioridad para la obra pública. Han sido prioridad de esta administración, por eso mencionaba yo que la inversión que hemos realizado en las juntas ha sido histórica. Todo eso es comprobable. Todo lo que tenemos nosotros es confirmable. Una cosa es los dichos y otra cosa es lo que en lo técnico, en lo jurídico, en lo administrativo se pueda demostrar. Quizás la confusión que han tenido algunos ediles auxiliares es que ellos esperaban que se les diera de manera directa. Eso no ocurre así. Se tiene que hacer la inversión en las juntas auxiliares, porque algunos lo utilizaban como parte también de su plataforma política. Así se estilaba, ¿no? Esa es una manera. Hoy les he pedido y ha sido aprobada por mayoría de los ediles auxiliares la rendición de cuenta también en las juntas. Hoy no existe. Hemos ido avanzando. Ahora ya se hacen sus pagos que se les da a las juntas auxiliares con transferencias, se les hace el pago a los regidores, a las regidoras de sus cabildos. Eso no ocurría antes, siempre se iba como a un fondo perdido, era el hoyo financiero, no sabía la ciudadanía en qué se habían invertido esos más de 20 millones cada año. Hoy ya está de manera regular, ya está visible en todos los estados financieros. Genera resistencias, yo entiendo, porque antes se lo podían llevar y no rendir cuentas de eso, pero un peso, así fuera un peso el que se destina y alcance para una hoja de papel, la ciudadanía tiene el derecho de saber en qué se invirtió ese peso que le pertenece al pueblo. Antes no se hacía. Entiendo que pueda haber esas resistencias, por supuesto que hay que trabajarlas para que se rindan también cuentas,
la inversión está ahí en las juntas auxiliares. Hemos dado a conocer en la entrega todas las obras que se están haciendo, hidrosanitarias, pero también de nuevas pavimentaciones, también mantenimiento, recuperación de parques y jardines, infraestructura educativa. Hemos hecho más aulas, más comedores, más techumbres en explanadas educativas que representan invertirle de manera directa también el desarrollo integral desde la infancia, pero que al mismo tiempo va ayudando a un entorno de recomposición del tejido social de esos puntos, de esas zonas. Y insisto, bueno, ha sido el grueso, más del 40% del presupuesto de obra pública invertido en las juntas auxiliares, más los programas que llevan las demás dependencias. Y vamos a continuar en esa misma dinámica. El siguiente año vienen más acciones. El programa Más Juntas Auxiliares es un programa nuevo que lleva la Secretaría de Gobernación, y sí van a poderlo administrar de manera directa tanto presidentes como su cabildo y una comisión vigilante de ciudadanos. Y creo que eso también nos va ayudando en este ejercicio de rendición de cuentas. Pasando a otro tema, y es un tema que ya te hemos preguntado, pero para nadie es un secreto el asunto de la rispidez, la tensión que hay entre tu gobierno y el gobierno de Luis Miguel Barbosa. ¿Qué es lo que anticipas tú? Ya viene un proceso electoral y seguramente Morena querrá en el proyecto nacional, proyecto estatal y municipal, pues tener buenos resultados. ¿Cómo anticipas tú que será la relación con el gobierno del estado? Mire, yo he mencionado, podemos tener diferencias en las estrategias, en los cómo, quizás en los puntos de vista, siempre los voy a externar. Esa también es mi obligación, es mi responsabilidad como tomadora de decisiones, como una figura electa. Y también tengo muy claro, y todos los que somos servidores deberíamos de tenerlo claro, la ciudadanía nos contrató, y así lo he mencionado, para dar resultados, para trabajar. No para llevarnos bien o caernos bien en ese estereotipo, sino más bien haciendo estas estrategias, y creo que eso lo vamos a alcanzar. Es mi compromiso, pero también mi deber. No suelto ese tema, yo toco todas las puertas que sean necesarias, busco que se abran, trabajo de manera coordinada también con la federación, que eso es algo muy importante. Hacemos el trabajo en coordinación en materia de seguridad con la Guardia Nacional, con la Sedena, es decir, hemos observado que cuando se hace un trabajo coordinado, cuando se hace en conjunto, es mucho más fácil alcanzar los resultados. El propio modelo de seguridad nacional y construcción de la paz así fue diseñado, con un trabajo coordinado, con estas mesas territoriales todos los días, y que en el caso del municipio de Puebla nos ha permitido justamente eso, alcanzar más operativos, sobre todo en zonas que históricamente se habían dejado de hacer, o por miedo o por complicidad. Eso lo hemos comentado, como en La Cuchilla, como en el Mercado Unión, como en la 46, etcétera. Entonces, esto ha sido posible, y lo digo sinceramente, gracias a ese apoyo que hemos recibido de la Guardia Nacional. Solos es más complicado, era importante hacerlo con esta estrategia, y eso nos ha permitido ir fortaleciendo también a nuestra seguridad. Sabíamos que era importante ese reto, irlas limpiando al interior, ir mejorando esta percepción. Ya logramos que los indicadores de incidencia delictiva vayan a la baja, pero nos falta este indicador que también es igual o quizás más importante, que es la opinión, que es el sentimiento. Pero el gobernador permanentemente está diciendo que el ayuntamiento no hace detenciones, y seguramente tienes muy registrada esa declaración una y otra vez. Bueno, nosotros explicamos siempre lo que ocurre en el municipio de Puebla. Al estar acá concentrado el grueso de la población, va a ser un indicador relevante. Cuando salen las cosas bien, cuando la incidencia va a la baja, cuando las detenciones son más, pues se observa en las cifras que registra también el Estado. El municipio de Puebla se ha enfocado también en la contratación de nuevos policías, en la dignificación también de los policías. Tenemos a la policía mejor pagada de todo el estado y de la región, es decir, de entre varios estados, de las mejores del país o por arriba de la media nacional. Somos el primer municipio con controles de confianza, el 99.8%
de nuestro personal tiene control de confianza, el resto está en algún proceso por el Comité de Honestidad y Justicia que de por sí se tiene, y eso hace también que el indicador estatal suba un poco más. Tenemos cerca de 2,000 policías en el municipio de Puebla, casi una cifra igual que todo el estado, nada más que en el estado distribuido. Por lo tanto, la fuerza que concentra el municipio en un territorio menor siempre va a darle mayor oportunidades en tener mayor detención. Ahora, ojo, cuando se tratan de las detenciones, algo que importa mucho es que esa detención sea declarada de legal, y eso también ha sido un reto, ha sido un objetivo muy claro que no hemos soltado, que nuestras detenciones sean declaradas de legales. Y hoy 90 y tantos por ciento, 96% aproximadamente de nuestras detenciones son declaradas de legales. La aspiracional es que todas sean legales. Seguimos trabajando, y para eso estar capacitando constantemente a nuestras policías, estarlas en una rotación y también en una supervisión que sea adecuada y en un acompañamiento que totalmente apegado a derechos nos permita cumplir con esas detenciones legales, para que las siguientes instancias, que es la Fiscalía, que es el Tribunal, puedan también hacer bien su trabajo. ¿Y consideras que va a haber una tregua en algún momento, una tregua de tipo político entre Claudia y Luis Miguel Barbosa? Bueno, nosotros tenemos, como lo mencionaba, dar estos resultados. Me parece que así lo tenemos que hacer. De mi parte siempre he estado muy abierta. Recientemente tuvimos todos los festejos del mes patrio, de las actividades del mes de septiembre. Fue en una dinámica muy adecuada, me parece, respetando lo que representa cada una de nuestras instituciones, y eso es bueno para la ciudadanía y es bueno también en nuestra dinámica como gobernante, él como gobernador del estado, yo como presidenta municipal, y al final como compañeros de un equipo que le ha puesto a la Cuarta Transformación. Me parece que nos sigue dando esa oportunidad, y así voy a continuar, ¿no? Con la disponibilidad, con el compromiso, con el respeto, por supuesto, a la figura que representa el señor gobernador, y con la disponibilidad de hacer un trabajo colectivo por el bien de Puebla, en la capital y en el estado. Supongo que tienen ustedes estudios de opinión sobre qué tanto puede pesar esta aparente diferencia o enemistad con el gobernador. ¿Qué sabes de esto, o qué perspectiva tienes de lo que está interpretando el ciudadano sobre este enfrentamiento? Que lo asumen como normal, o sea, se ha normalizado que como que todos los que siempre o que históricamente haya un desencuentro entre el gobernador y el presidente municipal en turno, lo han normalizado. Para mí no es normal, yo no lo acepto como normal. Me parece que hay otras, que tenemos que romper esa tradición. Hoy a la ciudadanía lo ve como, bueno, pues ya es lo de siempre, pero sí hay una diferencia también en esa opinión. Aunque ven normal, o que como que tradicionalmente había desencuentros entre el gobernador y el presidente municipal, identifican que hemos sido congruentes, en el caso de tu servidora, con la agenda de la Cuarta Transformación, con la agenda pegada a los derechos, al combate a la corrupción, a la remunicipalización del agua, y que hemos sido congruentes también en ese fortalecimiento de la autonomía municipal, de desarrollar o detonar las propias fuerzas que desde los gobiernos locales se pueden tener, y buscar esas coordinaciones tanto con el estado y con la federación. Y yo creo que eso es algo muy importante, todavía no satisfactorio, porque lo ideal es que se quitara esa tradición de que siempre tiene que haber un desencuentro, ¿no? Yo aspiro a que sea de otra manera, creo que sí lo podríamos lograr, pero de entrada la ciudadanía percibe que hemos realmente defendido esa autonomía municipal y fortalecido, porque hoy, como les estaba comentando, toda esta inversión histórica en el municipio ha sido con recursos propios. En la revisión de los últimos años hay tanto porcentaje de inversión en obra pública del gobierno del estado, tanto de la federación. Hoy el grueso es de inversión del gobierno municipal, y me parece que eso es algo importante y que vale la pena también presumirlo, porque es resultado de la ciudadanía y de la confianza que nos dio la gente.
¿crees, me brinco una pregunta, Alba, pero crees que el tema de la obra que quieres hacer en el corredor 5 de Mayo vaya a prosperar? ¿No percibes que te están poniendo como trabas ahí para que se concrete la obra? Bueno, he estado explicando, a mí sí hay algo que es curioso y que vale la pena resaltar. La inversión en el centro histórico no solamente es el corredor 5 de Mayo, como que se ha concentrado un golpeteo derivado de desinformación sobre esa obra que se está realizando. La inversión en el centro histórico es recuperar, y por eso decía yo hace un momento, zonas del centro que tienen un rezago histórico, la 8 Poniente, la 10, la 12, la 14. Por eso decía, algunos que a veces emiten su opinión ni siquiera viven en Puebla, pero además no se han dado el tiempo de ir a recorrer el municipio en donde trabajan. Y creo que eso es algo muy delicado. Sin embargo, yo explico, una parte es el corredor 5 de Mayo, las otras son las intervenciones de estas calles, la otra es el programa de dignificación de barrios Santa Anita, La María, San Antonio, que tendrán una dignificación, una rehabilitación de fachadas, que también nos va ayudando a cambiar la dinámica, la percepción en un entorno más seguro, pero que además, en particular del corredor 5 de Mayo, se coordina con una obra que con el gobierno federal vamos a estar realizando también de recuperación y de mejora en el Zócalo de la ciudad de Puebla. Todo esto va cumpliendo las recomendaciones de UNESCO, de una ciudad patrimonio, va cubriendo los procesos que el propio Lina debe tener conocimiento y que ya dio la autorización, y los demás procesos, conforme vaya avanzando también el proceso de licitación, de inicio de obra, de etcétera, etcétera, se van solicitando los permisos correspondientes. Todo tiene que ser, y lo hemos hecho, dentro de lo que marca la ley, y así vamos a seguir. El corredor de 5 de Mayo es el corredor comercial más importante del municipio. Se ha habido mermado por la crisis sanitaria, pero esta inversión nos va a permitir reactivar la economía y en menor tiempo realmente tener un ingreso. Tenemos una proyección de por lo menos el 45% más de lo que venían ingresando, y un aumento también del turismo local y foráneo en ese corredor. Ahí se va a destacar culturalmente este corredor religioso que hay en esta zona, y que como poblanas y poblanos nos va a ayudar a tener mayor identidad. Así es que nosotros vamos a continuar en esa misma línea, socializándolo, dando la información que requiera la ciudadanía. Hicimos un sondeo, eso es importante, Sedatu nos pidió que se hiciera sondeo en las diferentes obras donde tienen previsto intervenir, y que nos permitiera también saber el compromiso de la ciudadanía. En este sondeo se le preguntó a quienes viven en el centro, quienes tienen un establecimiento fijo en el centro, y a quienes somos trabajadores del centro, ¿no? Bueno, quienes lo transitamos por trabajo, por diferentes dinámicas. Y poco más del 80% está de acuerdo en que se hagan intervenciones. Si ustedes recorren este tramo, van a observar que muchos de las lajas del piso que hay en la zona ya está levantado, está agrietado. Las personas invidentes que van se atoran sus bastones. Una persona en sillas de ruedas tiene complicaciones. Las personas con muletas tienen complejidad también en avanzar. Hay los árboles que hay en la zona no tienen unas jardineras que les permita reabsorber el agua. Han crecido de una manera en la que han tenido que adaptarse a su sobrevivencia. Incluso hay una banca que ya fue absorbida por el tronco del árbol, y como es a poner más, ¿no? Además el cableado, además que la iluminación no es adecuada, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos buscando? Sí, promoción turística, sí, una reactivación económica, pero también el disfrute de un entorno seguro de pertenencia a las poblanas y a los poblanos. ¿Confías que si te das el permiso de medio ambiente? Yo considero que sí. Retomando esto que dijo de los derechos, su administración ha sido muy criticada por colocar lonas a favor de la despenalización del aborto, la bandera de la comunidad LGBT. ¿Se seguirá pronunciando en estos temas pese a los señalamientos? Sí, por supuesto. Los derechos humanos
no se consultan, se reconocen y se ejercen. Ese era un principio de quienes somos gobiernos de izquierda. La izquierda busca o ha buscado históricamente la igualdad de derechos, la igualdad de trabajo, la igualdad de condiciones humanas entre hombres y mujeres, esa igualdad en la que todavía no se puede cantar victoria. Y entonces ese compromiso debe venir de las izquierdas, pero también es un compromiso de una agenda de la cuarta transformación, y también es un compromiso personal que yo tengo con mi género, que yo tengo con esta urgencia de que como humanos, como personas, nos podamos reconocer en los demás, en nuestro semejante, y entonces busquemos esos derechos para que se ejerzan con libertad. Nos hemos sumado a campañas internacionales, las ocasiones en las que se han colocado o que se ha vestido el Palacio Municipal ha sido o porque es la conmemoración internacional del combate a las homofobias, transfobias, lesbofobias, bifobias. Hay todavía 5 países en el mundo que tienen pena de muerte a la diversidad sexual, ¿no? O contra la homosexualidad. Esto es algo brutal, esto es algo realmente terrible. Y México desde 1990 se sumó en cambiar estas dinámicas. Entonces, cuando han sido estas conmemoraciones internacionales, es que el municipio de Puebla como institución se suma, y en lo personal, por supuesto, también en esta causa que son los derechos humanos, y vamos a continuar en esa misma línea hasta que realmente sean derechos. Yo les pongo el ejemplo que hubo una época en donde las mujeres no teníamos el derecho del voto. Así cuenta la leyenda, y lo digo como leyenda porque a mí ya me tocó nacer con ese derecho, y a veces no haces conciencia de lo que representó generacionalmente en esa época luchar por tu derecho a decidir sobre quién tendría que gobernar y la manera en la que nos tendríamos que poner de acuerdo como sociedad. Dejaron a un lado a las mujeres, decían que no podían, que no tenían por qué decidir, que por qué se metían, y muchas otras cosas más. Y quienes legislaban en su mayoría habían sido señores que les había costado trabajo identificar ese derecho. A mí como generación ya me tocó nacer con ese derecho al voto, y yo puedo decidir ejercerlo o no ejercerlo, pero ya es mi derecho, ya nadie me lo quita. Y ahora me corresponde en congruencia y en gratitud a esa lucha y a esas oportunidades que me dieron hoy estar aquí, seguir luchando hasta que esa agenda de los derechos humanos sea una realidad. Todas las mujeres, todos los derechos, todas las personas, todos los derechos, los mismos derechos. También ha llovido críticas por arrancar obras hasta este año, ya cerca del próximo proceso electoral. ¿A qué se debe esto? ¿Ya tenían planeado que iban a hacer las obras hasta este año? ¿Por qué esperarse tanto? ¿Es para no tener su ejercicio? ¿O cuál es lo que está pasando? Eso es impreciso. Fíjate, hemos continuado todo este año con obras. A finales de agosto ya llevamos 199 acciones en general de obra. Sí, se redujo un poco la dinámica en los meses de la pandemia, porque la propia autoridad sanitaria así lo fue marcando. Entonces algunas de las actividades o el trabajo en campo, digamos, aunque yo he seguido saliendo a supervisar, a hacer las entregas, etcétera, con todo el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias, ha sido una etapa donde fue un proceso un poco más lento. Las propias constructoras tuvieron que reinventarse, reacomodar reequipar a su propio personal, sus propios procesos, y digamos que ese fue el periodo en el que se logró quizás reducir un poco esa dinámica, pero no se ha parado, no se ha detenido. Ahora que estamos en semáforo amarillo se hace un poco más visible, porque también la dinámica nos ha permitido que aprovechemos con maratones de entrega, es decir, todo lo que se venía trabajando ahorita lo estamos entregando, no es que apenas esté iniciando, sino ya va avanzando. La estrategia de reorientación, este plan Puebla 500, nos va a permitir aumentar en nuevas obras, en nuevos programas que, como lo mencioné, se convirtieron en urgentes. Es decir, a finales de año van a poder observar en nuestros estados financieros que tenemos recursos. No significa que eso esté incorrecto. La estrategia es que van a arrancar algunos procesos y se paga hasta que se termina la obra. Algunas de estas obras van a continuar todavía el siguiente año. Y la estrategia es que no se pare
el 1 de enero de 2020 con estas acciones de reactivación económica, es decir, tendremos con nuestros recursos propios. Pero además, recuerden que tenemos en Puebla el programa de pago anticipado de predial. Eso nos permite siempre tener constante que vamos a tener en nuestros estados financieros recurso propio o recurso ahí en cuentas. Pero este recurso que se recauda en 2020 y que corresponde a 2021 solo se puede ejercer hasta 2021. Entonces, todos estos elementos hacen que siempre observemos en nuestros estados financieros que tenemos recursos. Pero eso no significa que no se sepa en qué se va a invertir, sino se está haciendo de manera inteligente, con estrategia y sobre todo con mucha responsabilidad del cuidado de las finanzas. Históricamente, o cuando nos han querido o lo han querido utilizar como golpeteo político, digamos, quieren comparar como lo hacían en las administraciones pasadas. Históricamente, administraciones pasadas terminaban desapareciéndolo o haciendo un monumento de relumbrón, y ahí se fue el dinero y no llegó a donde hacía falta, porque había que acabárselo. ¿En función de qué te lo tienes que acabar? Uno, en su economía familiar, porque tendría que ser un principio. No quieres terminar el año sin saber cómo vas a arrancar el siguiente para tus gastos, para el pago de la luz, para el pago del agua, para la escuela, y que te estés tronando los dedos. Bueno, pues eso es lo que hemos estado evitando, tener nuestro dinero. Hoy la ciudadanía, fíjate, es lo paradójico, porque aunque algunos lo quieren utilizar de golpeteo político, hoy la ciudadanía sabe que tenemos suficiencia presupuestal, es decir, que estamos bien parados, que tenemos cómo hacerle frente a esta crisis económica y sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial. En otras condiciones o con el modelo anterior no tendríamos y ya estaríamos quizás hasta endeudados, una deuda que pasaría generaciones. Hoy seguimos pagando una que se adquirió hace más de 10 años, no había pandemia, pero que no fueron responsables las autoridades en curso y no pagaron. La seguimos pagando las poblanas y los poblanos, pero hoy, aunque tenemos ese pendiente y que se tiene que seguir pagando y cumpliendo, tenemos esta fortaleza en nuestras finanzas para hacer frente y el inicio de año de 2021. Le quita el sueño este tipo de señalamientos negativos que no solo vienen de la oposición, también vienen pues de personajes de su propio partido. Pues algunos de los compañeros del propio partido han sido los que recientemente se incorporaron, que no conocen y no defienden la agenda de la 4T, pero no me quita el sueño. Mi obligación es dar la cara siempre, explicar cómo se van haciendo y también poner o evidenciar cuando quieren medirnos con los gobiernos del pasado, porque justamente los gobiernos del pasado fueron los que rechazamos, los que en esta cuarta transformación como ciudadanos rechazamos y queríamos que las cosas se hicieran de diferente manera. Hoy se nos ha señalado de que gastamos lento, pero hoy la gente sabe que ahí tiene su dinero, no que desapareció y quién sabe quién se lo llevó. Hoy la ciudadanía sabe en qué se está invirtiendo, por eso somos el primer lugar, como les mencionaba, en transparencia. Y hoy sabe también la ciudadanía que estamos obligados a rendir cuentas y nosotros lo estamos haciendo, es decir, estamos dejando también un modelo y estándares altos, porque esa también es la cuarta transformación, el que quede institucionalizado todos estos procesos para que nunca más dependan de la voluntad política. Hoy muchas de estas acciones han dependido de la voluntad política porque así lo teníamos, claro, era nuestra convicción, pero tienen que quedar institucionalizados para que las siguientes generaciones también le vayan dando continuidad, pensándolo como metas de objetivos de desarrollo, pero también como esa visión estadista de construir esa ciudad que sea resiliente, sostenible, asequible, sustentable. Y me parece que vamos por buen rumbo. Las críticas, los disentimientos siempre van a existir. Esa en realidad es una riqueza, es una oportunidad que pensemos de diferente manera. No se trata de que pensemos igual, pero sí de que podamos ir por objetivos en conjunto, en común. Y el objetivo o la única consigna que debe de existir en este momento y que en mi caso siempre ha sido la única, es sacar a Puebla y a México adelante. Y lo tenemos que lograr. Yo estoy completamente convencida de que estas estrategias del avance financiero, mejora y saneamiento de nuestras finanzas, la estrategia de inversión presupuestal, pero también las acciones con participación ciudadana y con la confianza de la gente nos van a permitir alcanzar esta meta de sacar a Puebla adelante, y yo no me cabe la menor duda de que lo vamos a lograr en menor tiempo posible.
Claudia, ayer que estuviste en el Congreso hablaste de persecución política y para visibilizar este asunto. ¿Conoces de otros casos, además de tu persona? ¿Se han acercado a ti otros presidentes municipales, otros políticos que hablen de lo mismo? Miren, hemos señalado que hay otros presidentas municipales que han tenido ciertos abusos por parte de algunos otros sectores. Yo creo en las instituciones, por supuesto. Yo creo también en que a muchas de estas instituciones les surge ser fortalecidas al interior. Estas que les surge ser fortalecidas históricamente fueron utilizadas como garrote político, se utilizaban realmente para perseguir. Yo lo que pongo al alcance y también a manera de transparencia es que hay algunas prácticas que cuando sobrepasan las facultades de una persona, de una institución, es un abuso de poder y entonces puede tener apariencia de persecución, de violación a los derechos humanos, entre muchas otras más que en el pasado eran normales. Ese control, no hacer una sana división de poderes. Eso no es compatible con la Cuarta Transformación. Nosotros le apostamos en la Cuarta Transformación a una sana división de poderes, le apostamos al fortalecimiento de las instituciones, de la autonomía municipal, por supuesto, entre algunos otros procesos, a no más García Lunas en el gobierno, etcétera, etcétera. Y en esa misma línea nos mantenemos. La comisión inspectora y algunas de las facultades de los propios diputados o diputadas se extralimitaron. Sin embargo, yo acudí a la comisión porque no hay nada que ocultar, porque era importante que supiera la ciudadanía toda la información y que todos los procedimientos se han hecho conforme a la ley, que no ha habido ningún daño al patrimonio del municipio o a la hacienda pública municipal, que tampoco vamos a permitir, si se identifica alguna falla, que se quede impune o sin sanción. Ahí ya lo hemos demostrado que somos irreductibles, implacables en esas sanciones que se tengan que hacer si se identifica alguna falla. Y les propuse a los diputados y a las diputadas realizar mesas de trabajo técnicas, es decir, no solo conmigo, sino también con los titulares de las dependencias. Me acompañaron ayer porque esa es su obligación, estar ahí para dar la cara también, para dar resultados y para contribuir en todo lo que se tenga que aclarar. Por eso me acompañaron en este proceso, por si se requería, bueno, pues que supieran los diputados o las diputadas que todo el gobierno municipal estamos para eso, para servir. Muy bien, Claudia, finalmente, ¿te ves en la boleta electoral el próximo año? Bueno, me parece que es precipitado decirlo, hay que esperar los tiempos electorales. Que sí le puedo decir al auditorio, a ustedes por supuesto, que desde que tomé esta responsabilidad estoy concentrada al 101% en mi tiempo, en mi energía, en las estrategias del gobierno, en el mandato que me confirieron, en este presente. Al final, lo que trabajas en el presente te dará resultados y te permitirá cosechar cosas en el futuro. Pero hoy estoy enfocada en este ejercicio de gobierno, en hacer este buen frente en esta contingencia, en estar bien parados, y el siguiente año que vienen muchas más cosas para Puebla y muchas más cosas buenas para la ciudadanía. Me parece que nos va a permitir estar más tranquilos en lo que nos corresponde, en el cumplimiento a la ciudadanía, en verle de frente, y ya esperaremos los tiempos para los otros procesos. Bueno, muchas gracias, Claudia. No, Alba. muchísimas gracias. Gracias a ustedes.